Très bien. Bienvenue. Merci beaucoup, Merci beaucoup. señor presidente. Gracias, señor presidente. L'important pour nous présenter là aujourd'hui, Es muy importante de estar aquí hoy nous parlons du peuple vénézuélien. para hablar con el pueblo venezolano. Et on dit Aïe Bobo. Una forma de decir Aibobo es una forma de saludar en nuestro idioma. Pour Thomas Sankara. Pues Aibobo por Thomas Sankara. Aïe Bobo. Un saludo ancestral Pour commandante Chavez. por el comandante Hugo Chávez. Aibobo. Aïe Bobo. Aibobo Pour libération Lula. por la liberación de Nous avons Lula. souffert en pile pour nous libération. Estaba luchando mucho para esta liberación. Aïe Bobo. Aibobo, Malgré toute difficulté, aún todas las dificultades, président Maduro nuestro presidente Maduro está allí firmemente para liberar el pueblo venezolano. Je dis à nous prendre la parole en créole. Hoy Parce que es- c'est langue ça qui te soude nous ensemble pour nous te libérer tête nous en bas système esclavagiste là. Hoy estamos tomando la palabra en un idioma, la única idioma de los africanos en ese continente. Es el idioma que le da la independencia a todo ese continente. Es el creol. Nous pas qu'à prendre la parole pour ne pas demander peuple vénézuélien pardon, pour ne pas demander président Maduro pardon. No podemos tomar la palabra sin pedirle disculpas al pueblo venezolano y al el presidente Nicolás Maduro. Disculpa, presidente. Non, non, peuple haïtien, président Maduro. En nombre del pueblo haitiano, Nous demandons excuses le pedimos disculpas pour votre gouvernement haïtien te fait contre Venezuela en dans l'OEA, là te voté contre le peuple vénézuélien. por un grupo que está votando en contra de Venezuela en la OEA. Pedimos disculpas al pueblo venezolano. No podemos estar votando en contra de Venezuela. Le monde entier El mundo entero nous demande pardon. le pedimos disculpas, pero eso no es Haití. Haití no puede votar en contra de Venezuela. Vie ou mort, Haïti pas doit voter contre Venezuela. Cualquier razón del mundo, Haití no puede votar en contra de Venezuela. No tiene sentido. A pesar tenemos una relación de hermandad con el pueblo venezolano. No tiene sentido un voto en contra de Venezuela en la OEA. Vote ça pas supposé un vote diplomatique, Ese voto no puede ser un voto de diplomático, ni un vote économique, ni un voto económico. mais il doit un vote historique. Debe et ser un de voto, solidarité. debe ser un voto histórico y de solidaridad. Merci, pays Venezuela. Gracias, hermanos venezolanos, países Venezuela como país. Ou réunir peuple africain hein, avec afro-africain ici. Hein. Para reunir el pueblo, la diáspora africana y el pueblo africano aquí en Venezuela. Nous baptisons le congrès ça, Nosotros bautizamos ese congreso, Carrefour, ese casa, qui facilite les rencontres para facilitar el encuentro afro-africain, diaspora africain yo, avec peuple africain. Hein. diáspora africana con el pueblo africano. Nous en Amérique, Nosotros en América, c'est un zèle qui sortit dans le continent africain qui tombait en Amérique. nosotros somos un pedazo de África en América. Venimos de África Et nous comptons y estamos contentos. dans notre délégation haïtienne, nan, En el nombre de la delegación haitiana, nous dit clairement, decimos claramente, peuple africain avec afro-africain. el pueblo africano y la diáspora africana Nous pas de bombe atomique, no tenemos bomba atómica, nous pas de missile. no tenemos misiles, Force nous,
nuestra fuerza c'est unité dans mi-temps nous. está en la unidad Es entre solidaridad nosotros, entre nosotros. entre la solidaridad entre nosotros. Nous ne pouvons pas parler trop, No voy a hablar mucho mais avant de nous remettre le micro, hein, antes que terminamos. nous disons tous camarades, frères, amis, afro-africains avec le peuple vénézuélien qui l'a. Vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí en Venezuela, Moment arrivé pour nous rassembler entre nous. estamos en momento para ponernos juntos, para estar juntos, Oui, para moment luchar arrivé juntos. pour nous Sí, lever camper, sí, es el momento para despertarnos, pour nous défendre l'intégrité nous. para defender nuestra integridad. Lever camper pour nous défendre les ressources naturelles nous yo. Nosotros debemos estar despiertos para defender nuestros recursos naturales. Lever camper Vamos a despertar pour nous défendre para defender la souveraineté nous. nuestra soberanía. Lever camper Nos levantamos pour nous chercher en route. para buscar un camino, Route qui relève el camino que se llama autodétermination. autodeterminación del C'est ça que je pueblo. viens dire ici. Ah. Eso es lo que vengo a decir aquí en Viva Venezuela. Haïti, Viva Haití, vive Chavez, viva Chávez, viva viva Chávez, Maduro, viva Maduro, viva Venezuela. viva Venezuela. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. ¡Viva Haití. Haití! ¡Viva!